Y cuando creíamos finalmente tener algo de calma después de vivir la tormenta que fueron los últimos capítulos, Shingeki no Kyojin vuelve a darnos un episodio lleno de grandes revelaciones y mucha tensión. Bienvenidos amantes de los titanes y las buenas historias, soy Bejarano y esto es Shingeki no Kyojin, temporada 4, capítulo 8. El episodio inicia retomando la línea de lo visto durante la semana pasada, con las fuerzas de la isla Paradis invadiendo el distrito de Liberio y los guerreros de Marley siendo vencidos por esta fuerza superior. En los últimos compases de la batalla, Eren consigue devorar al titán martillo, en una escena que todavía me cuesta creer no haya sido censurada de ninguna forma, y ahora está a punto de hacer lo propio con el titán mandíbula. Pero entonces, Reiner se levanta de entre las cenizas, le hace frente al titán de ataque y consigue arrebatarle el cuerpo de Porco, salvando así la vida del otro guerrero. Eren derriba a Reiner sin mucha dificultad, pero ahora está sin fuerzas y no le queda otra opción más que retirarse junto con Mikasa para abordar el dirigible que los llevará de vuelta a la isla. El resto de los soldados también se retiran para abordar el transporte y así marcharse de Marley después de haber traído muerte y destrucción al hogar de sus enemigos, de la misma forma que se les hizo a ellos tantos años atrás. Pero tal como ya viéramos en el capítulo anterior, esto es un triunfo vacío, ya que aunque el plan de Eren tuvo éxito y las bajas de los soldados de la isla fueron una minucia en comparación a los de Marley, es casi imposible que no nos sintamos mal por los guerreros y el resto de aldeanos que viven en Marley y que están tan atrapados en esta guerra como los propios protagonistas de la serie. El mismo Jan nos tira una reflexión de esto cuando se pregunta qué tanto tendrán que seguir haciendo lo que hacen, lo cual me parece un gran razonamiento para lo que es la situación de la obra en general. ¿Qué tanto tendrán que seguir atacando y seguir luchando hasta que alguno de los dos bandos pueda acercarse a la tan ansiada paz? Luego tenemos a Gabi y Falco, quienes son el otro lado de la moneda y cuyas historias se usan para hacer un paralelismo respecto a las de Eren, Armin y Mikasa, y todo lo que sufrieron siendo niños solo porque su hogar fue atacado de la misma forma que ahora ellos atacan. Gabi, cegada por la profunda ira que siente hacia los causantes de la muerte de sus amigos y conocidos, desea abrazar a la parte de ella que desde muy temprana edad ha sido adoctrinada y entrenada para nada más que odiar y matar a los eldianos que nos sirven a Marley, por lo que se marcha corriendo detrás del dirigible. Falco la sigue y trata de hacerla entrar en razón, pero por supuesto sin tener ningún éxito. Gabi es un personaje que está recibiendo una increíble cantidad de odio por lo sucedido en este capítulo, pero no debemos olvidar que ella no nació con todo ese deseo de venganza, sino que al igual que Eren, termina siendo de esa forma debido a su entorno y a la situación que le tocó vivir. Recordemos que ella es víctima de ambos bandos, primero de Marley por haberla adoctrinado de esa forma, y luego de la isla por haber atacado su hogar, el único lugar en donde ella se sentía verdaderamente a salvo. Además, sus ideales siempre fueron enseñarle al mundo entero que los eldianos no son los demonios que se piensan, pero después de lo sucedido, eso es algo imposible, y ese cúmulo de frustraciones y sentimientos son los que le hacen actuar de esa forma. Después de retirarse, Eren y Mikasa suben a bordo del dirigible, pero Eren es recibido con hostilidad por parte de prácticamente todos los que lo han ayudado a lo largo de su camino. Armin le tiende la mano y lo ayuda a subir, pero con bastante incomodidad en su mirada. Levi decide ser quien afronte la situación de forma más directa y le atina una patada en el rostro. Hanji le dice que ha perdido la confianza que ellos le tenían y Jan le recrimina por haberlos arrastrado hasta allí. Pero Eren parece hacer caso omiso de todo esto, con lo que entendemos que su distanciamiento de todos los que le guardan cariño es cada vez mayor. El resto de los soldados suben a bordo y finalmente pueden marcharse para regresar a casa, pero Gabi consigue derribar al último que vigilaba afuera y usar el equipo de maniobras para subir hasta el dirigible, irrumpir en medio de la pequeña celebración que estaba teniendo lugar y dispararle una bala muy certera. Debo decir que, aún ya sabiendo lo que iba a suceder, de igual forma el momento me impactó bastante, y la forma en cómo es presentada en el anime con las imágenes y la música hizo que me llegara muchísimo más de lo que lo hizo la primera vez que lo leí en el manga. La bala de Gabi alcanza a Sasha y la derriba, dejándola desangrándose en el suelo, unos momentos después de darnos un emotivo momento entre ella, Connie y Jan, con el que nos sensibilizan sobre lo afortunados que habían sido los tres por seguir vivos y seguir juntos después de todo por lo que habían pasado desde que se unieron al ejército. Gabi y Falco reciben una golpiza por parte de Floch y los demás soldados y luego son capturados y amenazados con tirarlos por la borda. Pero Jan, quien parece haberse erigido como uno de los líderes del ejército, lo evita, porque sabe que no es algo que vaya a contribuir con el fin de la guerra, sino que es simplemente una venganza cruel. Un detalle muy interesante es el paralelismo que existe entre Jan y Floch. El primero está totalmente harto de la guerra, está harto de tener que seguir luchando y tener que seguir arriesgando su vida, además de tener que seguir viendo morir a sus amigos sin un claro indicio de cuándo se acabará todo eso. Mientras que Floch se muestra como un verdadero revolucionario frente a todos los demás, incluso parece estar disfrutando de todo lo que han hecho y ni se inmuta al ver la muerte de Sasha. Gabi les grita a todos que no le importa morir, porque al final serán los suyos los que se alzan como los justos ganadores, pero Jan decide ignorarla y dejar que se lo diga en persona al responsable de trazar todo el plan que ha seguido hasta ese momento.
De vuelta en la Tierra, el general Magat deja de lado esa fría indiferencia que mostraba en los primeros capítulos de la temporada y ahora lo vemos genuinamente preocupado por Pieck. La guerrera habla con él y mediante su conversación descubrimos quién era ese soldado que los condujo a ella y a Porco hasta aquella trampa. La razón de que ese individuo llamase tanto la atención de Pieck se debía principalmente a que usó una barba postiza siendo una mujer, pero luego descubrimos dos detalles aún más importantes. El primero es que ella formaba parte de esa primera expedición de barcos que partió hacia la isla Paradis, luego de que los guerreros fracasaran en la batalla de Shiganshina, y que además ella es una gran partidaria de Zeke, lo que hace que Magat conecte las cosas casi de forma instantánea. Gabi y Falco son llevados ante Levi, y no solo vemos que en efecto Yelena, la mujer mencionada por Pieck, está allí, sino que se nos revela que el mismísimo Zeke Yeager va a bordo de la nave y se ha aliado con las fuerzas de la isla. De hecho, Zeke y los miembros de Paradis están tan confabulados que fue él quien urdió la mayor parte del plan que está siguiendo desde el principio de la temporada, y esto puede ser un momento que te vuele la cabeza y digas wow. Sin embargo, una vez que lo analizas bien, comienzan a encajar muchas de las piezas que hemos estado viendo a lo largo de los capítulos, como por ejemplo, quién fue el que visitó a Eren en aquel psiquiátrico para dejarle el guante de béisbol, o directamente la actitud tan reservada que tenía el titán bestia durante la batalla, y el hecho de que Levi consiguiese matarlo tan fácilmente. Pero de igual forma, si a ti también te sorprendió mucho este momento, házmelo saber dándole muy fuerte al botón de like. Vemos la incredulidad de Falco y Gabi por el hecho de que aquel que considerasen uno de los baluartes más grandes de su nación es de hecho un traidor. Pero casi más interesante es el odio que Levi sigue profesando por Zeke y cómo sus intenciones de matarlo siguen allí presentes, solo que no puede hacerlo debido al acuerdo que hay entre ellos y la conveniencia de que ahora la isla cuenta con el titán fundador y un titán de sangre real, lo que instantáneamente los convierte en la potencia más grande del mundo. Sin embargo, la tensión palpable nos promete muchos roces entre ambos de cara al futuro. Connie entra en la sala y les hace saber que Sasha finalmente ha muerto y que su última palabra fue carne, con lo que entendemos que murió pensando en la comida, lo más importante para ella y lo que prácticamente definía al personaje y a sus acciones. En lo personal, me parece que la muerte de Sasha está muy bien llevada, no solo por la realización hecha por el anime, sino por el hecho de que no muere de forma instantánea, sino que se mantiene debatiéndose entre la vida y la muerte durante varios minutos. Y aunque al principio esto nos da una leve esperanza de que pueda sobrevivir, cuando esto no sucede, entendemos que el personaje estuvo varios minutos agonizando y sufriendo una muerte dolorosa. Y aunque podamos pensar que Sasha se merecía algo mejor, porque sí lo hacía, esta obra nos ha enseñado que cualquier personaje, sin importar su relevancia en la trama, puede morir de la peor forma en cualquier momento. Así que, lo mejor que podemos hacer es no olvidarnos de la chica patata y lo que su muerte significó para la obra. Además, si quieres honrarla de una forma adecuada, suscríbete. Una de las cosas más discutidas del episodio es la reacción de Eren respecto a la muerte de Sasha, ya que al principio parece que se burla, pero esto no es así. Eren se siente genuinamente culpable y hasta cierto punto se odia a sí mismo por haberlos involucrados a todos ellos. Pero también entiende que es imposible conseguir su objetivo sin que haya daños colaterales en el camino. Es por eso que vemos esa reacción tan dispar y con diferentes sentimientos luchando entre sí. Además de que durante los próximos episodios podremos ver un poco más a fondo qué es lo que se cuece dentro de la mente de Eren y cuáles son sus planes para el futuro inmediato de esta obra.